Hola amigos de nuevo, bienvenidos a la segunda parte del 45º día, que ya sabemos que se corresponde con el día cuarto de síntesis general de la sabiduría hiperbórea. Recuerdo un poco lo que se vio en el día anterior. Vimos la estructura de la prisión, luego vimos 9 de los 10 argumentos y dijimos que se reservaba para hoy el 10º argumento. Bien, el título del día de hoy es la técnica arquemónica de la sabiduría hiperbórea, que está relacionada con ese 10º argumento. Y todo esto pues vamos a ir viéndolo en la pizarra y luego en el resumen. Hoy vamos a ver muy poquito en la pizarra, solamente vamos a ver un índice y algunas palabritas de glosario, y bueno, luego ya sí se desarrollará todo esto más extensamente en el resumen. Así que venga, vámonos a ver lo que hay en la pizarra. Bueno, aquí tenemos la pizarra. Vemos aquí el título: Técnica arquemónica de la sabiduría hiperbórea para la liberación. Vamos a empezar con una introducción donde Belicena nos dice que ha reservado 3 componentes para sacar la conclusión final, la del 10º argumento. Esos componentes son la canción infantil, la canción de amor y la salida secreta. Canción infantil es análoga en el yo del hombre dormido a un recuerdo primordial. La canción de amor es análoga a la canción de mort. Como vemos, en la historia analógica se habla de amor, pero en la vida real se habla de mort. Pues bien, mort, Belicena habla de que es solución, la solución. ¿Es la solución a qué? Al encadenamiento espiritual, o a lo que llama el misterio de mort. La solución se denomina vía de oposición estratégica, lo cual se traduce en técnica arquemónica de la sabiduría hiperbórea, que es el título del día de hoy. El tercer componente, la salida secreta, dice Belicena: la anilla en la celda es análogo al principio del cerco. Pues sí, el tercer componente, la salida secreta, nos está diciendo indirectamente que la salida secreta es el principio del cerco. Todo esto lo iréis entendiendo ya mucho mejor con la lectura. Esto es solo una primera impresión. Hablaremos luego del principio del cerco. Es un principio matemático, fijaos. El cerco ha sido creado por el uno. Por eso, la técnica arquemónica de la sabiduría hiperbórea tiene 2 pasos. El primero es construir el cerco, pero como el cerco ha sido creado por el uno, hay que modificarlo, ¿veis? Porque es creación del uno. Esos son los 2 pasos de la técnica arquemónica. Aquí alguna palabrita que es arquémona. Bueno, etimológicamente, arge, principio, monas, único. Es un lugar, digámoslo así, de aislamiento individual. Es un cerco infinito donde uno se aísla del demiurgo.
Otra palabra que aparece, lapis oppositionis, son dos palabras latinas, significa lápiz es piedra, piedra de oposición. ¿Y a quién se opone esta piedra? Pues a el uno. La última palabra, palestra, es lo mismo que Valplas, es lo mismo que campo de batalla, un campo de batalla que es el mundo en el que vivimos, que es Maya también, la ilusión del gran engaño. Finalmente haremos un epílogo donde vamos a hablar de los KZ. ¿Qué es esto? Pues son los Konzentrationslager. ¿Y qué es eso? Los campos de concentración. Así terminará el día de hoy. Y bueno, pues nada, vámonos a ver la lectura de resumen de este día. Cuarto día de síntesis general de la sabiduría hiperbórea, al que hemos titulado Técnica arquemónica de la sabiduría hiperbórea. Empezamos con una introducción. El día anterior lo terminamos con un epílogo donde se dijeron algunas cosas que hoy vamos a completar. Se dijo: el yo en el hombre dormido es dirigido al mundo por la razón y a través de la estructura cultural. Ante esta situación, los dioses leales auxiliaban al hombre dormido enviándole un mensaje carismáticamente desde hace muchos milenios. Bien, añadimos hoy que unos lo oyen, despiertan y parten, mientras que otros, los que más, continúan en la confusión, y esto es lógico, pues el mensaje se transmite en la lengua de los pájaros, el cual no es fácil de reconocer, pues sus sonidos solo pueden ser percibidos en la sangre pura. También se dijo que hoy se iba a exponer el 10º argumento, pero que Belicena procederá de manera diferente a los anteriores argumentos. Tan solo expondrá la conclusión, dando por sentadas las relaciones analógicas que llevan a esa conclusión. Para ello, nos dijo, ha reservado 3 componentes que son la canción infantil, la canción de amor y la salida secreta. Pues bien, vamos a exponer estos 3 componentes que nos llevarán a la conclusión final. Primer componente, la canción infantil de la historia alegórica es análogo a un recuerdo primordial de algo ocurrido al comienzo del tiempo, cuando el espíritu aún no había sido capturado por los dioses de la materia. De dicho recuerdo primordial, los dioses leales hablan al hombre dormido en la sangre. ¿Cómo logran hacerlo? Es un misterio muy grande del que solo ellos pueden responder. Lo cierto es que ese recuerdo primordial ha sido inducido con el propósito de que se active el recuerdo de sangre del hombre dormido. Técnicamente significa que la memoria de sangre ha llegado allí donde el yo perdido se encontraba, sobre el sujeto consciente. Un contacto tal entre el yo y la memoria de sangre se realiza independientemente de la estructura cultural y la razón. Se ha podido llegar a la médula del yo por la vía de la sangre. Será entonces, en ese momento fugaz, cuando se dejará oír la segunda parte del mensaje.
la canción de amor. La canción de amor de la historia alegórica es análoga a la canción de Amort en El hombre dormido, y vamos a distinguir entre canción de Amort y misterio de Amort. Ante todo, decir que la canción de Amort es la solución al misterio de Amort, al encadenamiento del espíritu del hombre desde su origen en el universo físico, desde su sincronización con el tiempo. El misterio de Amort solo puede ser revelado interiormente en un contacto trascendente con el yo, sin la intervención de categorías culturales o racionales. Es una experiencia absolutamente individual, un descubrimiento único para cada hombre sobre la verdad de su propia caída. Por tanto, no es posible saber en qué consiste dicho misterio hasta haberlo vivido interiormente. Tan solo se tienen indicios generales que han dejado a aquellos que se transmutaron y partieron. Y es en base a tales indicios que se puede afirmar que la sabiduría hiperbórea prevé 7 vías iniciáticas, 7 vías de liberación. Pero aquí solo hablaremos de una de ellas, que es la vía de oposición estratégica, llamada también vía de la gnosis guerrera para la orientación absoluta. Dicha vía es la que tiene relación especial con esta historia, pues era la seguida por la casa de Tarsis. Es la interpretación del antiguo misterio del laberinto fundado por Nabután luego del hundimiento de la Atlántida. Para concluir esta parte, diremos: quien conoce los secretos del misterio de Amort es un iniciado hiperbóreo, un hombre de piedra. Nadie puede conocer este secreto y permanecer igual, y nadie, mucho menos, se atrevería a hablar de ello una vez la suprema experiencia ha tenido lugar. Por el contrario, muchas veces los labios quedan sellados para siempre, los ojos cegados y los oídos cerrados. No son pocos los cabellos que se vuelven blancos, ni menos las mentes que se hunden en las tinieblas de la locura, porque tan solo un valor infinito puede sostener vivo y cuerdo a aquel que ha visto el engaño de los orígenes y ha comprendido por fin la verdad de su caída. Siendo el peso del secreto tan terrible, se comprende por qué jamás puede haber en el mundo un indicio del misterio de Amort, y solo alguien irresponsable o loco afirmaría lo contrario. Bien, hablamos ahora de la canción de Amort, la solución al encadenamiento espiritual. Los dioses leales la cantan al hombre para hacerles participar del misterio, cuando el recuerdo de la sangre, activado por la primera parte del mensaje, abre un camino no racional, no cultural, hacia el yo. Si la sangre del hombre es lo suficientemente pura como para que el mensaje carismático pueda ser conciencializado, entonces el hombre tiene la posibilidad de orientarse hacia el origen y mantenerse definitivamente despierto. La casa de Tarsis escuchaba la canción de Amort mediante el ritual del fuego frío. Todo esto, este ritual se recoge en los días 8 y 9 del libro. Bien, decíamos que
la casa de Tarsis escuchaba la canción de Amort durante el ritual del fuego frío, a través de la cual se les revelaba el misterio del laberinto como vía de liberación. Vale decir que los señores de Tarsis siempre comprendieron el misterio del laberinto al transmutarse en hombres de piedra. A continuación diremos algo respecto a la historia alegórica del prisionero. Recordemos, el mensaje le llega por vía acústica, es decir, gnósticamente, y al tomar conciencia de su contenido, es decir, la clave revelada, halla una anilla en la celda, la cual le permite abrir la salida secreta. Al encontrar la clave en la anilla, el anillo de bodas, significa que ha optado por la vía de oposición estratégica. La anilla está disimulada en el piso o suelo de la celda. La celda es análoga a la esfera de la sombra del hombre dormido, del inconsciente, y la anilla disimulada es análoga a un sustrato del inconsciente del hombre dormido. La estructura cultural. Un principio matemático que permanece inconsciente, al que denominamos principio del cerco. Concluimos diciendo que la vía de oposición estratégica incluye necesariamente el principio del cerco y el empleo de las brunas increadas, y esto enlaza con el tercer componente que Belicena reservó, la salida secreta. Vamos a ver la conclusión al 10º argumento, y ya sabemos que se han omitido las dos premisas. Bien, la conclusión. La anilla en la celda del prisionero es análoga al principio del cerco, principio matemático o arquetipo colectivo que permanecía inconsciente en el hombre dormido y que el mensaje de los dioses liberadores descubre. Hemos dicho que el principio del cerco es un principio matemático. Recordemos, en el proceso mental que da lugar a la idea científica de un fenómeno concurren dos fuentes principales, los principios matemáticos y las premisas culturales preeminentes. Pues bien, Belicena nos ilustra con un ejemplo cómo intervienen estas dos fuentes en el proceso mental que da lugar a la idea científica. Concretamente va a poner como ejemplo la medición de un poliedro regular y concretamente un cuadrado. Dice, lo resumo, tomamos una regla graduada y nos disponemos a medir uno de los lados. Al hacer coincidir el cero de la regla con el principio del lado, observamos que el 5 coincide con el final del lado. Entonces concluimos que el lado mide 5 centímetros. En el proceso de medición hemos dado por sentado dos premisas culturales. Primero, que el lado del poliedro que hemos medido es completamente plano y que mide lo mismo que los otros tres lados. Y también que la regla graduada es también una superficie plana en la cual se hayan grabados los números del mundo. Los números del mundo son principios matemáticos. Los números del mundo grabados en la regla no son números en sí, sino representaciones de los números y son además signos culturales de representación que se reconocen gracias al aprendizaje convencional, al igual que existen otros sistemas de medición con otras representaciones diferentes a los números. Avanzando un poquito más,
ocurre que el cuadrado, además de lados, pues tiene caras, ángulos, etc., que también se pueden medir. Al medir el lado, la unidad del fenómeno ha quedado rota en favor de las otras cualidades que se le pueden atribuir. Así pues, cuando se torna eminente el lado, la cara, el ángulo o cualquier otra cualidad, las premisas culturales se tornan eminentes. Recapitulo. Hemos explicado cómo los principios matemáticos es una de las fuentes principales que intervienen en la idea científica de un fenómeno. Y previamente dijimos que el principio del cerco es un principio matemático que permanecía inconsciente en el hombre dormido y que el mensaje de los dioses leales descubre. Esto nos lleva a profundizar en el principio del cerco. Pero antes de hablar del cerco, vamos a asentar algunos conceptos para la mejor comprensión de lo que se expondrá a continuación. Primero, el cerco estratégico es un principio matemático, ya lo hemos dicho. Esto quiere decir que es un elemento arquetípico, es decir, creado por el uno. También vamos a decir que la solución al encadenamiento espiritual se llama tiro de Ingibur. Es análoga a la canción de Amort. Se denomina vía de oposición estratégica y se traduce en la técnica arquemónica de la sabiduría hiperbórea, de la que hablaremos al final, y que incluye necesariamente el principio del cerco y las brunas increadas. Ahora sí, vamos a hablar del principio del cerco. El análisis epistemológico de cómo el hombre establece una ley de la naturaleza lleva fatalmente a la conclusión siguiente. Sería imposible que el principio del cerco fuese localizado en el mundo como propiedad de los entes y pudiese ser formulado en un lenguaje sociocultural. Por el contrario, lo que sí puede ocurrir es que el principio del cerco sea proyectado, consciente o inconscientemente, sobre un fenómeno y luego sea descubierto en el fenómeno como relación eminente entre cualidades. Es decir, el principio del cerco, descubierto en la conciencia por el mensaje de los dioses leales, al ser un principio matemático, interviene a priori en toda percepción fenoménica, porque al ser el principio del cerco generalmente inconsciente, solo quienes logran oír el mensaje de los dioses leales pueden incorporarlo a la esfera consciente. Es decir, solo los hombres despiertos serán capaces de aplicar la ley del cerco en una estrategia guerrera que asegure el regreso al origen, a través de la vía de oposición estratégica que se traduce en la técnica arquemónica de la sabiduría hiperbórea. Y pasamos a hablar de la técnica arquemónica de la sabiduría hiperbórea. Definimos arquémona. Etimológicamente, arge, principio, monas, unidad. La iniciación hiperbórea por la técnica arquemónica permite arribar pues a un principio único de la psique, es decir, a la individuación egoica del Selbst.
desde donde es factible experimentar la posibilidad absoluta del espíritu en el origen. Es decir, desde la arquémona es factible experimentar la posibilidad absoluta del espíritu en el origen. La técnica arquemónica es imprescindible para dominar el modo de vida estratégico, permitiendo definir en el universo un arquémona o cerco infinito. Para ello, el hombre despierto debe, primero, construir el cerco. Primero, construir el cerco y proyectarlo en su mundo. Y segundo, modificarlo para obtener el efecto deseado por medio de las burunas increadas. Vamos a incidir en estos dos pasos. Primero, construir el cerco y proyectarlo en su mundo no es suficiente porque el cerco estratégico ha sido creado por el Uno y mal podría utilizarse un elemento creado por el Uno para intentar aislarse de la estrategia del Uno. Es por eso que hay que modificar la ley del cerco, hay que indeterminarlo o convertirlo en infinito para obtener el efecto deseado, lo cual se consigue con la inclusión de las brunas increadas. La inclusión de la bruna increada en la ley del cerco es lo que produce el cerco estratégico o cerco infinito, dentro del cual es posible practicar el modo de vida estratégico y desarrollar una estrategia de regreso al origen. Vamos a introducir un nuevo elemento. Dice, para aplicar la técnica es necesario disponer de un lápiz oppositionis, una piedra de oposición. Es una simple piedra que representa a el Uno y contra la cual se realiza la oposición estratégica que permite aproximarse inversamente al origen. El lápiz oppositionis se sitúa fuera del arquémona, fuera del principio único de la psique donde es posible experimentar la individuación egoica, la posibilidad absoluta del espíritu en el origen, y hay que situarla frente al punto infinito del cerco estratégico. Entonces, el interior del arquémona se convierte en una plaza liberada, con un tiempo y un espacio propios, independientes del espacio-tiempo del universo creado. Así, aislado, sin abandonar en ningún momento la oposición estratégica, el iniciado avanza, sin obstáculo, hacia el origen, sale del laberinto y se libera de la prisión material. El mundo, para los hombres de piedra, para los iniciados hiperbóreos de la casa de Tarsis, es una palestra, un campo de batalla, ocupado por enemigos mortales a los que hay que combatir sin tregua, pues ellos cortan el camino de regreso al origen, obstruyen la retirada y pretenden reducir al hombre a la más vil esclavitud, cual es la sumisión del espíritu eterno a la materia, su encadenamiento al plan evolutivo del universo, creado por el demiurgo y su corte de demonios. La palestra o campo de batalla que es el mundo se conoce en la mitología nórdica y en los Eddas como Valplas, un campo de batalla
a donde Woza elige a los que caen luchando por el honor, la verdad y, en fin, por las virtudes del espíritu. La casa de Tarsis, basándose en la sabiduría hiperbórea, extendía el concepto de Valplas a todo el mundo, entendiendo como todo el mundo el macrocosmos, dentro del cual subsiste el microcosmos potencial del hombre despierto. Ese, todo el mundo o macrocosmos, rodea al hombre despierto y es conocido como Maya, la ilusión del gran engaño, como el Valplas. Tenemos palestra, campo de batalla ocupado por enemigos mortales, Valplas, todo el mundo, macrocosmos, Maya, ilusión del gran engaño. Cuando el hombre despierto se ha situado en su arquémona y ha liberado su plaza interior, indeterminando o haciendo infinito el cerco real por medio de la oposición estratégica, entonces se dice que el lapis oppositionis, la piedra de oposición que se encuentra en el Valplas, constituye, otro término, la fenestra infernalis, ventana infernal. Repito esto. Dice que cuando el hombre despierto se ha situado en su arquémona y ha creado el cerco real, el lapis oppositionis, la piedra de oposición, constituye una fenestra infernalis o ventana infernal del arquémona, el punto infinito del cerco estratégico de mayor aproximación entre la plaza liberada y el Valplas. Y frente a la fenestra infernalis se enfrentan cara a cara el hombre despierto y el demiurgo. Se confrontan dos estrategias totales, la hiperbórea y la satánica. Para terminar, un epílogo. Vamos a volver a la alegoría para efectuar una última analogía. El prisionero tira de la anilla y descubre la salida secreta. Esto es análogo a: el hombre despierto aplica la ley del cerco según la técnica arquemónica, abriendo unívoca e irreversiblemente una vía hacia el origen. Los dioses leales han inducido al hombre despierto a descubrir el principio del cerco y aplicar la técnica arquemónica cuando le envían el mensaje, cuyo fin es despertar en él su recuerdo de sangre y orientarlo hacia el origen. El principio del cerco es infalible para los fines estratégicos propuestos y puede ser aplicado tanto individual como colectivamente. Abundan en la historia ejemplos de hombres que han aplicado técnicas basadas en la sabiduría hiperbórea, sea para inmortalizarse como dioses o sea para conducir a un pueblo de sangre pura a la mutación colectiva. Así fue construido, por ejemplo, el castillo de Monsegur por los cátaros, es decir, según la técnica arquemónica. Y así también los KZO, Concentration-Lager, o campos de concentración de la Orden Negra Alemana de los CSS, los cuales no eran siniestras prisiones como pretende la propaganda sinárquica, sino maravillosas máquinas mágicas para acelerar la mutación colectiva y racial
basadas en la técnica arquemónica de la sabiduría hiperbórea, dentro del área aislada del KZ, los elementos raciales más nefastos de la sociedad, degenerados, delincuentes, viciosos e incluso judíos, podían ser transmutados y reorientados en favor de la estrategia nacional. Y ya, para concluir, quien es consciente del principio del cerco ha superado la estrategia cultural enemiga y puede realizar la doble aislación, la del yo y la del microcosmos. Vamos a ver esto. En cuanto al yo, el principio del cerco permitirá fijar los límites del sujeto consciente, aislando al yo de las premisas culturales preeminentes y trasladándolo hacia el centro o selbst. En cuanto al microcosmos, es decir, el hombre, su cuerpo físico, la técnica arquemónica permitirá entonces aislar el microcosmos del macrocosmos del mundo, ganando un tiempo y un espacio propio, o sea, la inmortalidad. El microcosmos o el cuerpo físico se habrá transmutado en Vaira, escrito V-A-J-R-A, materia incorruptible. Y bien, esto ha sido todo por este día. Mucha información. Así que podéis comprender por qué decidí dividir este 45º día en dos partes. Al final hemos mencionado a un personaje o al personaje más controvertido y mal entendido de la historia moderna, sin mencionarlo explícitamente. Pues aquí lo dejamos. Os espero en el próximo día, que será el 5º de síntesis general de la sabiduría hiperbórea, y como siempre os mando un fuerte abrazo a todos y que vayáis asimilando todo esto poquito a poco. Todo requiere su tiempo y leer y releer una y otra vez. Así que os espero en el próximo día. Un abrazo, amigos.